Aren ni siquiera tuvo tiempo de responder. El guardia dijo: Alteza, hemos llegado al Palacio Sibola. Los dos bajaron de sus caballos. Frente a ellos había un hombre de mediana edad, vestido con sencillez pero que aún irradiaba nobleza. Sus Altezas, finalmente han regresado. Era el duque Rossi, quien se inclinó ante Aren y Arien. Que sus Altezas aún me recuerden es un gran honor para mí. A su lado había un niño de cabello azul oscuro, el hijo del duque Rossi. Él también se inclinó en señal de saludo. Mis respetos al príncipe y la princesa. Arien preguntó: ¿por qué están ustedes dos aquí? Él respondió: Sus Altezas, he venido a hacerme amigo de ustedes, por supuesto, con el permiso del rey. De repente, se escuchó un grito aterrador y doloroso, solo para ver al tercer príncipe Eji hablar con frialdad. ¿Qué es esto? Mientras estrangulaba con una cuerda al hombre que yacía en el suelo, dijo con indiferencia, mientras la persona detrás miraba impasible. Ni siquiera he empezado y ya estás gritando como un niño. ¿Duele tanto? Frunció el ceño, su tono lleno de disgusto. Vine corriendo aquí porque escuché que habían atrapado a alguien relacionado con el ataque. Eji se volvió para hablar con el hombre de cabello azul. El hombre atado cayó indignado al suelo. Pero ver a alguien tan inútil, estoy muy decepcionado. Killua, ¿estás seguro de que es él? En ese momento, el tipo de cabello azul finalmente reveló su verdadero rostro. Comenzó a hablar. ¿Cómo pueden dudar el uno del otro? Eso es muy hiriente, guardias de Eji. Luego se adelantó y le dijo a Eji: escucha, Eji, en este imperio, no hay muchas personas que puedan usar este tipo de magia para matar. Incluso si las hay, son solo unos pocos magos ilegales que viven en los barrios bajos. Esto tampoco es magia ordinaria, se parece más a una especie de somnífero. Y sin embargo, se usó en el Palacio Imperial. Continuó: esto significa que alguien de un estatus igual o superior al de la nobleza está involucrado. Dijo eso, pero Eji, enojado, seguía pisando al hombre capturado, ignorando sus gritos. El hombre de cabello azul solo pudo observar en silencio. Eji dijo: ya lo sabía. Te estoy preguntando por qué atrapaste a este tipo. El hombre de cabello azul respondió con calma, mientras el otro seguía siendo pisoteado miserablemente: este tipo es un comerciante del mercado negro, especializado en libros de magia. ¿Adivina dónde lo encontré? Continuó, mientras la sombra de una persona aparecía en su mente, en la puerta trasera de la casa del conde Celón. El mes pasado, apareció varias veces en el territorio del conde Celón, probablemente para vender esos libros de magia ilegales. Entonces Eji, pensando y apretando los dientes, dijo: el mes pasado, justo cuando Arien y Aren regresaron. Esta maldita rata, definitivamente le romperé la boca. El hombre de cabello azul, al oír esto, sonrió y golpeó suavemente la cabeza de Eji diciendo: cálmate, niño. Luego continuaron hablando. La imagen de esa persona apareció nuevamente en su mente. ¿Crees que el conde Celón es realmente el autor intelectual de esto? Ese tipo con un cerebro del tamaño de una uva. Eji respondió: HMPH, cerebro de uva, ni siquiera he conocido al conde Celón. Así que investiguemos lentamente, veamos cómo se desarrollan las cosas. Después de eso, el hombre de cabello azul alborotó el cabello de Eji y dijo: de todos modos, la caza es tu especialidad, Eji. Al oír esto, Eji asintió y dijo: bien, cuando los atrape, definitivamente masticaré sus huesos. Ese autor intelectual. En otra escena, ella y él estaban con dos soldados mirándolos. No sabían qué decir, así que pensaron en amigos. Arien y Aren tampoco sabían qué decir, solo podían comunicarse telepáticamente. Esa expresión impasible preguntando si queríamos ser sus amigos, es el tipo estándar de burla. Luego ella se sonrojó mirando a él, continuando pensando: pero desde que vine a este mundo, nunca había pensado en esto. Amigos. De repente, el emperador llamó desde atrás, haciendo que ambos saltaran: ¿estáis aquí? Luego se dieron la vuelta, mientras los demás saludaban: Su Majestad, presentamos nuestros respetos a Su Majestad. El emperador comenzó a hablar: la familia Rossi es una de las familias más distinguidas del imperio. Luego, el emperador se volvió hacia el padre y el hijo de la familia Rossi: ese niño es el heredero de la familia del duque Rossi, un modelo a seguir desde la infancia. Su Majestad nos halaga.
Los hermanos Arien y Aren no sabían qué decir al escuchar estas palabras, pensando para sus adentros, ¿por qué el emperador de repente los elogia así? Luego el emperador continuó, si consideramos el carácter del niño de la casa del duque Rossi, creo que será un buen amigo para ustedes. Al escuchar esto, Aren pensó para sí mismo, no puede ser, ¿todos aquí dan tanto miedo? ¿Todo es por esa frase mía? ¿Está molesto por eso? Luego el emperador dijo de nuevo, he preparado un lugar para que ustedes tres jueguen a su antojo. En ese momento, Arien llamó a la jefa de doncellas, quien respondió, Sus Altezas y el joven maestro Rossi, los escoltaré a la sala de juegos. Luego ella se volvió para mirar al emperador, diciendo en voz baja, sí. El emperador la miró con duda. Ella, avergonzada después de hablar, salió corriendo, dejando a todos confundidos, no es nada. Mientras corría, pensaba avergonzada, casi se me escapa un gracias, qué descuidada. Aren se quedó allí mirándola. El duque Rossi, de pie a su lado, le dijo al emperador, Su Majestad realmente los quiere. Luego el emperador se dio la vuelta y dijo, el asunto está concluido, puede retirarse, duque Rossi. El anciano observó al emperador darse la vuelta y marcharse, y no pudo evitar sonreír. En la habitación, el hijo del duque Rossi estaba buscando libros, mientras Arien y Aren jugaban. Arien abrazaba una muñeca y le decía a Aren telepáticamente, aunque dijeron que jugáramos juntos, ¿a qué podemos jugar? No quiero jugar juegos de niños, Aren, no ayudas en nada. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, de repente él la llamó, ella respondió sobresaltada. Aunque parece bastante maduro, como mucho tendrá 10 años, y nosotros ya tenemos 23. Alteza, ¿qué sucede? Él miró a Arien, preguntando seriamente, aquí hay muchos libros interesantes, ¿leemos juntos? Ella respondió, sonrojada y avergonzada, luego le dijo a Aren telepáticamente, mira. Él está sonriendo, así que también sabe sonreír. Él y Arien se sentaron juntos a leer. Mientras leía, ella pensaba avergonzada para sí misma, este es un libro de historia sobre el imperio actual escrito para niños, aunque es un poco simple para nosotros, está bien, de todos modos no entendemos mucho. De repente, la página frente a ellos pasó sola, atrayendo la atención de ambos. Apareció un retrato de una hermosa joven, haciéndolos exclamar asombrados, vaya, qué hermosa. Arien pensó para sí misma, aunque es solo un retrato, puedo sentir su elegancia. Se parece un poco al segundo príncipe. Él explicó, esta es nuestra emperatriz, falleció hace 7 años, y ella pensó para sus adentros, por eso se parece. Luego él continuó, era una noble extremadamente bondadosa, su majestad el rey la amaba más que a nadie. Ella se sorprendió mucho al oír esto, pensando e imaginando, ciertamente, si estuviera junto al emperador, parecerían una pintura, casi una pareja perfecta. Luego pensó de nuevo, ¿por qué eligió a Ruraen, y no a una esposa tan perfecta? Luego miraron el libro, escuchándolo decir, este es el retrato de su ceremonia de coronación. Ella pensó en la imagen de la emperatriz y esa mujer malvada, pensando para sí misma, nunca había pensado en esto. Pero, ¿por qué el emperador se involucró con Ruraen, e incluso nos dejó nacer? La emperatriz falleció hace 7 años, y Ruraen es el peor tipo de persona, completamente opuesta a la emperatriz. Decir que es porque le extraña a su difunta esposa tampoco es correcto. Además, si realmente la amaba, ¿por qué la abandonó en ese ruinoso castillo de Delonia? No tiene ningún sentido. Cada vez que pensaba en esa persona, ella se abrazaba inconscientemente, sintiendo un frío por todo el cuerpo, solo para recibir un final tan sin sentido. Luego continuó pensando. Se había acostumbrado tanto a la vida aquí que había ignorado un hecho obvio. Es imposible que el emperador amara sinceramente a Ruraen. ¿Traer de vuelta a los hijos nacidos de una mujer que nunca amó, solo porque llevan su sangre? Especialmente en este país, donde los hijos ilegítimos son ilegales. Recordó las palabras que él había dicho una vez, esta es la primera vez que los niños me hacen una petición. Después de eso, ella guardó silencio, pensativa, realmente incapaz de entender. Luego le preguntó al joven maestro, ¿puede contarme un poco más sobre el emperador y la difunta emperatriz? Él esbozó una misteriosa sonrisa y respondió, como ordene.
La mujer de cabello negro dijo con una sonrisa siniestra, tú y yo somos uno. Resulta que Ruraen había empujado al emperador sobre la cama, diciendo, si me matas, tú también morirás. Ruraen rió maliciosamente, nunca escaparás de la palma de mi mano. El emperador se despertó sobresaltado, resulta que se había quedado dormido mientras leía. Se sentó allí cansado, luego comenzó a recordar cosas viejas de nuevo, qué mala suerte. Se levantó y caminó hacia la cama de Arien y Aren, mirando a los dos niños inocentes que dormían profundamente, observándolos pensativamente, sin saber qué estaba pensando. A la mañana siguiente, el tercer príncipe Eji llamó con entusiasmo. Mientras su familia de 5 desayunaba en la suntuosa mesa, él preguntó qué planes tenían para su día libre, o si querían ir a cazar a caballo juntos. El príncipe heredero, al ver esto, miró mal al tercer príncipe y luego invitó, ¿o qué tal si juegan al ajedrez conmigo hoy? Y así los dos comenzaron a competir. El hermano menor dijo que el tablero de ajedrez de su hermano mayor era para viejos, el hermano mayor dijo que la caza de su hermano menor era demasiado violenta para que Arien y Aren participaran. De repente, una voz interrumpió la discusión de los dos, era Arien. Dijo que hoy ni ella ni su hermano gemelo podían ir. Arien y Aren continuaron, diciendo que hoy tenían una cita con el joven maestro de la casa Rossi. En la mesa, los dos hermanos mayores suspiraron decepcionados, incapaces de invitar a sus hermanos menores a jugar con ellos. En ese momento, el emperador les preguntó a los dos si se llevaban bien con el joven maestro. Arien respondió que muy bien. El emperador sonrió levemente, levantando su taza de té para tomar un sorbo. Los dos lo miraron confundidos. Recordando su encuentro anterior, le habían pedido al joven maestro que les contara más sobre el emperador y la difunta emperatriz, y él había prometido traerles un libro que les gustaría 2 días después. De vuelta al presente, Arien y Aren estaban siendo llevados en brazos por 2 soldados. Arien le preguntó confundida a Aren, por qué el emperador los había dejado regresar. Aren respondió con indiferencia, probablemente fue por un capricho momentáneo. Él negó con la cabeza, o tal vez estaba demasiado cansado de los asuntos de estado y quería criar algunas mascotas, o hacer cosas normales que normalmente no hacía, probablemente eso era todo. Arien lo regañó por hablar tan negativamente, pero él realmente no podía pensar en ninguna otra razón. Él la miró de reojo, preguntándole qué tipo de respuesta quería escuchar, porque después de abandonarlos, ahora los traía de regreso. ¿Tenía ella alguna otra idea? Arien permaneció en silencio. No fue hasta que se abrió la puerta blanca que ella dijo que necesitaba más información para poder concluir. Adentro, el joven maestro de la casa Rossi efectivamente los esperaba con un libro en la mano, tal como había prometido. Los saludó respetuosamente. Aren le preguntó si había traído el libro, lo que provocó que su hermana lo regañara por hablar siempre sin cortesía, mientras que él, por supuesto, había traído el libro. Los dos inmediatamente les dijeron a los 2 guardias que estaban en la puerta que por favor se retiraran, solo querían hablar y jugar solos. Pero los 2 guardias parecían muy preocupados, no querían irse. Aren entonces dijo que había soldados vigilando afuera, que si necesitaban algo los llamarían, así que podían retirarse tranquilos. Los guardias, al oír eso, finalmente accedieron a irse. Ambos salieron, dejando solo a los 3 niños en la habitación. Arien y Aren le preguntaron al joven maestro si podía contarles esa historia, él accedió. Sacó un libro y dijo que esta era la historia más reciente sobre la coronación, que registraba el nacimiento, la ceremonia de coronación y los logros de la familia real. Se sentó con los dos en una silla, preguntándoles de qué querían hablar primero. Sintió que los dos parecían muy interesados en los guardias, y dio justo en el clavo. Los 3 se miraron, así que él decidió comenzar por ahí, diciendo que la única persona que no tenía un guardia, que solo vivía para el imperio, era el rey actual. De vuelta en el palacio imperial, ALCHXNG estaba sentado leyendo cuando escuchó un golpe en la puerta, resulta que el emperador quería verlo. El emperador vino porque no lo había visto por la mañana. ALCHXNG sonrió y dijo que estaba un poco cansado, no pudo unirse a todos para la comida, pero que ya había desayunado. El emperador lo miró pensativamente y sonrió. De repente, el emperador se disculpó, diciendo que aparte de él, nadie más podía ayudar con esto. ALCHXNG dijo con calma que era un honor para él.
El emperador dijo que Aren y Arien no eran como los demás en la familia, que haber sobrevivido hasta ahora ya era un milagro. A LCHXNG le prometió que definitivamente protegería bien a los dos, se comprometió solemnemente, no dejaría que nadie les hiciera daño. Él dijo con resignación, realmente eres hijo de ella, nunca me he arrepentido de nada en mi vida. Los niños también eran su gran motivación, pero al mismo tiempo lo hacían débil. Arien y Aren se sentaron a escuchar al joven maestro de la casa Rossi contar la historia. Lo que les sorprendió fue que el emperador no tuviera un guardia, pero habían oído a Isina decir que poseer un guardia era el símbolo y el estándar de la realeza. A continuación, el joven maestro les mostró una página del libro, en la que estaban dibujados el emperador y la difunta emperatriz. El libro registraba que, en el año 20 del calendario imperial, el día 20 del mes 20, el rey entregó su guardia a la emperatriz, y ella se convirtió en la dueña del guardia. No esperaban que el guardia pudiera ser transferido. El joven maestro de la casa Rossi dijo entonces, el rey solo puede entregar su guardia al compañero que ha elegido una única vez. Arien estaba asombrada por la transferencia del guardia, el símbolo de la realeza podía hacerse así. No entendía por qué el rey haría eso, pero también demostraba que el rey amaba inmensamente a la emperatriz, dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. El joven maestro continuó, después de que la emperatriz falleciera, el guardia también desapareció. Debido a que todos entendían demasiado bien la personalidad de su majestad, cuando ellos dos aparecieron, todos se sorprendieron, no esperaban que pudiera amar a alguien más, e incluso traerlos aquí. El joven maestro los miró con ojos inquisitivos, diciendo que su madre debía ser una mujer amable y extremadamente sobresaliente. Bajo esa mirada, ella preguntó si el libro decía algo sobre su madre. El joven maestro sonrió con ironía, diciendo que lamentablemente ninguno de los dos era mencionado en el libro. Se sintieron sorprendidos, luego su ánimo decayó y dijeron que entendían. Ella aún tenía una pequeña esperanza, pero cuando el joven maestro dijo que el libro solo registraba a aquellos con sangre real pura, cualquier palabra relacionada con la impureza era una mancha para su majestad, entonces ella debería haberlo adivinado. De nuevo, eran como tontos enamorándose por su cuenta. Agarró fuertemente la mano de su hermano, dijo que ya era suficiente por hoy, luego tiró de Aren, abrió la puerta y salió corriendo. Las dos sirvientas los llamaron, ella dijo que solo querían salir a tomar un poco de aire. Mientras cruzaban el bosque, ella sintió que era demasiado tonta, por tener tantas esperanzas, por saltar en el juego de la realeza. Estaba decepcionada de sí misma, sintiendo que ya fuera Ruraen o ellos, no merecían existir. Tiró de la mano de Aren, deseando solo poder desaparecer con él. Dos soldados informaron que habían desaparecido. La ama de llaves preguntó asombrada, ¿otra vez? Los dos yacían en la hierba, ella llamó a él telepáticamente. Dijo, creo que tenías razón. Aunque solo eran unas pocas páginas de registros, la entristecieron. De repente, un mechón de cabello y una voz aparecieron frente a ella, preguntando por qué sus rostros se veían tan mal. Arien y Aren levantaron la cabeza y vieron a un hombre de cabello rojo. Los soldados de la corte patrullaban las calles con mucho cuidado y frecuencia estos días. Cada patrulla era numerosa, atrayendo también la atención de la gente. Un hombre que pasaba comenzó a hablar de ellos. ¿Estoy equivocado, o la seguridad en la ciudad imperial ha sido más estricta últimamente? El hombre a su lado respondió, no creo que estés exagerando. Desde que alguien intentó asesinar a la realeza, el príncipe ha ordenado personalmente reforzar la seguridad. El otro hombre, al oír esto, preguntó asombrado, ¿la realeza fue atacada? ¿Cuándo? ¿Quién? El hombre bajó la voz y respondió, fueron esos gemelos. Al oír esto, el otro hombre finalmente entendió, así que eran ellos. Miró a la patrulla y dijo audazmente, solo por esos bastardos están reforzando la guardia, cállate. El otro hombre refutó de inmediato sus palabras imprudentes, cuidado con tu boca, los que hablan como tú ya han sido eliminados. Tras el breve diálogo, los dos se fueron juntos, continuando su discusión mientras caminaban. Nuestros impuestos se usan para proteger a este tipo de personas, las reglas reales ya no son lo que eran. Qué casualidad, estas palabras fueron escuchadas accidentalmente por el príncipe heredero Roy. En realidad, antes de escuchar estas palabras, él tampoco sabía qué hacer, solo una leve insatisfacción cruzó su rostro, pero no pudo decir nada.
En otro lugar, los gemelos estaban sentados juntos, con Chason de pie detrás de ellos. Arien y Aren, al verlo, abrieron los ojos de par en par y se volvieron para mirarlo. Nos encontramos de nuevo, él siempre aparece de repente de la nada. Al ver a Chason, Aren saludó de inmediato, hola. Frente a un niño tan adorable, no responder sería realmente de mala educación, así que él también respondió alegremente, hola. La actitud de Aren sorprendió mucho a Arien, ella lo miró con extrañeza. Aren había tomado la iniciativa de saludar. Al ver a los dos niños sentados allí sin alegría, la mirada de Chason se suavizó, inclinó la cabeza para mirarlos, parecen deprimidos, ¿qué pasó? Al oír su pregunta, los rostros de los dos niños se entristecieron aún más, ambos reacios a responder. En ese momento, Chason, lleno de sinceridad, se arrodilló sobre una rodilla y dijo amablemente, si no les importa, ¿podrían charlar un rato con este vagabundo? El viento soplaba suavemente, su cabello se mecía ligeramente con la brisa, dándole un aspecto muy erudito. Frente a una persona tan atractiva, los dos niños no pudieron evitar sorprenderse un poco, seguían mirándolo con sus ojos brillantes, pensando para sí mismos, qué extraño, no sabemos quién es, porque no desconfiamos en absoluto de él. Así que ambos eligieron permanecer en silencio, solo Arien pensaba más, mientras que Aren seguía siendo tan sensible como de costumbre. Finalmente, el primero en expresar sus pensamientos fue Aren. Me siento muy mal, porque me he vuelto débil ante el interés pasajero del emperador. Todas las miradas se centraron en él. Chason preguntó confundido, ¿interés pasajero? Aren entonces contó honestamente toda la historia. Ser demasiado honesto a veces no es bueno. El resultado fue que Arien no tuvo tiempo de taparle la boca a su hermano. Él murmuró, primero se acostó con Ruraen, y el resultado fuimos nosotros. Arien, al oír a su hermano decir eso, entró en pánico por un momento. Aren, solo tenemos 10 años. Pero parecía que el niño realmente hablaba en serio. Su rostro se ensombreció de repente, apretó los dientes, incluso Arien se sorprendió. Aren desahogó todas las frustraciones de años, hablando de una vez como si estuviera rapeando. Se acostó con una mujer que nunca amó, luego nos tuvo, nos abandonó en un lugar que solo nos lastimó durante 5 años. Ahora nos trae de vuelta aquí, para hacer lo que quiera. Al oír esto, Arien casi quería desmayarse. Aren, estás maldiciendo al emperador frente a un extraño. Todavía estamos en el Palacio Imperial. Justo cuando los dos niños estaban perdidos en sus propios pensamientos, Chason habló de repente, para ser honesto, ese emperador es realmente una molestia. Esa frase dejó atónitos a ambos niños. ¿Este hombre piensa lo mismo que ellos? ¿Eh? Esta palabra apareció casi simultáneamente en la cabeza de ambos. Él se sentó con las piernas cruzadas, cruzó los brazos y dijo, mira esa cara, siempre fingiendo estar alerta, pero no inspira confianza en absoluto. Su cabeza siempre está en las nubes, no le importan en absoluto los demás. Este emperador es realmente la peor persona del mundo. Esta frase dejó a los dos niños estupefactos. Arien pensó para sí misma, dijo, a emperador, ay no, a su majestad, y además está hablando mal de alguien a sus espaldas. Mientras Aren preguntaba en voz baja, ¿quién diablos es este tipo? Chason continuó hablando, cuando ustedes dos estaban heridos, él nunca ayudó. Realmente sorprende a la gente, una y otra vez los empuja a situaciones inesperadas. En ese momento, en los corazones de los dos niños había innumerables preguntas sobre este extraño hombre que había aparecido de repente. ¿Por qué parece entendernos tan bien? Enfrentándose a su inocencia, Chason esbozó una sonrisa radiante y continuó preguntando, estoy hablando del presente, ¿entienden? Incluso cuando tienen dificultades, nunca han recibido ni una sola mirada de preocupación de él, ¿verdad? Al oír esto, el hilo de pensamiento de ambos cambió de repente. Como era de esperar, Chason los llamó por sus nombres, Arien, Aren. Ambos respondieron al unísono, sí. En ese momento, sus ojos ya no eran tan alegres como antes, sino que tenían un toque de melancolía. Inclinó ligeramente la cabeza y dijo, aún así, no odien al emperador, tiene sus razones. Bajo sus atentas miradas, suspiró, decir estas palabras era realmente pesado. Pero Chason aún esbozó una leve sonrisa, sus ojos llenos de pensamientos, espero que no odien a nadie. Inesperadamente, las siguientes palabras de Chason conmovieron a ambos, no quiero que haya odio o culpa en sus corazones, solo espero que sus corazones estén llenos de calidez. Su cabello caía frente a sus ojos, dijo con cierta vacilación, si sus corazones se cierran una vez más, no podré volver a verlos. Justo en ese momento, un fuerte llamado resonó, haciendo que ambos se giraran sobresaltados. ¿Sus Altezas?
Isina se acercó, junto a un guardia. Sus ojos estaban llenos de ira, parecía que esta vez estaban en problemas. Isina inmediatamente hizo que el guardia se adelantara, levantó a los dos niños para examinarlos, preguntando sin parar, ¿están bien? ¿Están heridos? Ambos estaban aturdidos por el aluvión de preguntas, solo pudiendo responder, estamos bien. Ellin y Isina dijeron al mismo tiempo, es la segunda vez que desaparecen de repente. Solo que una era gentil, la otra era feroz como una leona. Sus rostros estaban inexpresivos, preguntándose una vez más. Cuando ambos se dieron la vuelta, detrás de ellos solo había un espacio frío y vacío. Tal como pensaban, él ya no estaba allí. Siempre era así, como una escena que se repetía, cada vez que lo encontraban, las cosas terminaban así. Isina dijo con rostro impasible, ¿esta es la segunda vez que desaparecen de repente? ¿Es solo una coincidencia? Arien sintió que el hombre que acababa de conocer era como un fantasma, una persona llena de misterio. La figura de Chason apareció en su mente, trayendo consigo innumerables preguntas. Él sabía nuestros nombres, aunque claramente nunca nos habíamos conocido. Y se atreve a hablar tan audazmente sobre el emperador, apareciendo de repente y desapareciendo misteriosamente. La niña recordó las palabras que le había dicho antes, el emperador tiene sus razones. Aquello la dejó sumida en una profunda meditación. Los dos niños seguían perdidos en sus pensamientos mientras los guardias se los llevaban en brazos, seguidos por una procesión de sirvientes. Parecía que la búsqueda masiva había sido, después de todo, real. Como era de esperar, al regresar al palacio, Isina les dedicó una reprimenda monumental, un auténtico temporal de furia que los dejó empapados de sermones. Lo que no sabían era que, justo en ese momento, en la rama de un árbol más allá de la ventana, una figura los observaba. El hombre miró con tristeza su propia mano temblorosa. Ni siquiera puedo soportar esto, y eso que quería quedarme con ustedes un poco más. Su mano se cerró en un puño involuntario, una mezcla de frustración y desesperación. Si la puerta del corazón de esos dos niños vuelve a cerrarse, yo desapareceré. El rostro de Chason se ensombreció, un nubarrón de tormenta en sus facciones. Murmuró para sí mismo, con una nota de amenaza dirigida al aire, será mejor que se explique un poco mejor, Su Majestad el Emperador. Si lo único que queda en el corazón de esos niños es odio hacia usted. Su determinación se solidificó, una promesa sombría. Entonces no me contendré más. En serio. Antes de desaparecer, juro que usaré hasta la última pizca de mi fuerza para darle un buen puñetazo. Mientras tanto, en otra parte del palacio, el emperador observaba a su hijo con una mirada escrutadora. ¿Qué sucede, padre? Roy, sentado frente a él en la mesa, lo miraba con genuina curiosidad. El emperador levantó su taza de té, respondiendo con un tono extrañamente distante. No es nada. Por favor, continúa. Roy asintió y retomó su tema con un deje de preocupación en la voz. ¿Los nobles siguen sin poder aceptar a esos dos niños? En la habitación, decorada con un lujo que casi resultaba ofensivo, la discusión resonaba. Nuestro castigo para ellos tiene sus límites. Esta es, claramente, una buena oportunidad para construir una relación decente con la familia imperial. Sí, él recordaba a Aren. Por eso, quiero organizar una ceremonia de debut, para celebrar la exitosa transformación de los niños. Pero, ese niño se negó. No quiero ver a esa gente, dijo. Aquella negativa había sido un golpe. Por eso mismo, tomé la medida más óptima. Arreglé que conocieran al hijo del hombre más influyente del imperio. El hijo del duque Rossi. Rossi, aquel niño de cabello oscuro, poseía el aire inconfundible de un noble. Confío en que esto ayudará a mejorar la relación entre los niños y la aristocracia. La mirada de Roy era más seria que nunca. Sin embargo, hay algo que me inquieta profundamente, padre. El emperador enarcó una ceja. ¿Qué cosa? El rostro de Roy se oscureció visiblemente mientras verbalizaba su temor. Aunque sigue siendo un niño, si albergara cualquier pensamiento oscuro hacia nuestros adorables hermanitos, ¿qué harías, padre? Un silencio denso, casi palpable, cayó sobre la estancia. El rostro del emperador se transformó en una máscara aterradora. Si eso ocurriera, su voz era hielo puro, no tendré absolutamente ninguna piedad. Lo expulsaré del imperio sin dudarlo un segundo. Al oír esto, Roy asintió, un suspiro de alivio escapando de sus labios. Menos mal. Me siento mucho más tranquilo. Su rostro se suavizó.
Nuestra responsabilidad es proteger a esos dos. El emperador dio otro sorbo a su bebida. Hablas exactamente igual que Alex. Roy esbozó una leve sonrisa. Supongo que Eji piensa lo mismo. Son nuestros preciosos hermanos menores. El emperador, a su vez, se sumió en sus propios pensamientos. ¿No me odias?, preguntó de repente. ¿Por haber tenido hijos con una mujer que no es su madre? Roy suspiró, pero su sonrisa permaneció. No, padre. Eji no lo sabe, pero Alex y yo sí. Sabemos la verdad. La escena de aquella noche infame volvió a la mente de Roy. Padre, tú nunca compartiste lecho con Ruraen. La revelación dejó al emperador visiblemente sorprendido. Roy continuó, su voz firme. Ya soy lo suficientemente mayor como para hablar de estas cosas. Después de mi transformación, realmente he madurado. El emperador asintió, una sombra de dolor en sus ojos. Es tal como dices. Si no fuera por el pacto con Ruraen, nada de esto habría sucedido. Recordó la voz de ella, aquella noche, sentada sobre él. Escúchame, Majestad. Tú y yo somos uno. Si me matas, tú también morirás. No puedes escapar de mí. Una sonrisa triunfante había curvado sus labios. Los hijos que yo dé a luz serán también hijos tuyos. El emperador frunció el ceño, el recuerdo amargo como la hiel. Si ese pacto no hubiera amenazado mi propia vida, jamás habría permitido que Ruraen los concibiera. Y entonces, pronunció las palabras que sellarían un destino. Los habría matado mientras aún estaban en su vientre. Justo en ese preciso instante, dos pequeñas figuras al otro lado de la puerta oyeron esa sentencia. Chason lo había pensado, el emperador tiene sus razones. Arien se había aferrado a esa frase, siempre he creído que debía existir una razón para que nos abandonara. Unos minutos antes, Arien y Aren habían anunciado a sus doncellas, queremos ver a su majestad. Y Sina, con su habitual expresión de exasperación, pareció a punto de explotar, pero otra doncella respondió con reverencia, su majestad está descansando en el salón de té. Aren lanzó una mirada indiferente a la sirvienta. Vamos para allá. No es necesario que nos sigan, está en la habitación de al lado. Ellin tartamudeó un sí, pero antes de que pudiera terminar, y Sina intervino con impaciencia, nos quedaremos a una distancia prudente. Así, Arien y Aren caminaron juntos hacia el salón de té. A solo unos pasos de la puerta, Arien notó que estaba entreabierta. Y entonces, la voz profunda y resonante del emperador llegó hasta ellos, si no fuera por el pacto con Ruraen. Arien y Aren se congelaron, sus ojos se abrieron de par en par. Ruraen. Se agazaparon tras la puerta, escuchando a escondidas. Padre acaba de mencionar a Ruraen, susurró Arien. Sí, respondió Aren en un murmullo apenas audible. Dentro, el emperador continuaba, ajeno a su audiencia. Si ese pacto no hubiera amenazado mi propia vida, jamás habría permitido que Ruraen los concibiera. Pero no se detuvo ahí. La siguiente frase fue un martillo que destrozó sus mundos. Si hubiera sido por mí, los habría matado antes de que nacieran. Arien y Aren quedaron absolutamente paralizados. El rostro de la niña palideció hasta un blanco enfermizo, y sus piernas cedieron, cayendo de rodillas al suelo. Un dolor agudo, más físico que emocional, la atravesó. ¿Qué acababan de oír? Fue como caer en un abismo helado. Sus mentes se llenaron de un ruido blanco y aterrador. No entendían nada sobre pactos o amenazas, pero habían entendido una cosa con una claridad brutal. Las palabras del emperador resonaban, burlonas. El emperador tiene sus razones. Si no fuera por ese pacto que amenazaba su vida. ¿Esa era su razón? El dolor se intensificó. No tuvo más remedio que dejarnos nacer, porque su propia vida dependía de ello. Sus rostros infantiles se oscurecieron con una comprensión adulta y terrible. Él ni siquiera quería que viniéramos a este mundo. De repente, un clic sonó desde el interior. Roy, al oír el ruido, se levantó y abrió la puerta. ¿Quién? Vio a los dos niños, a punto de huir. Aren. Se acercó lentamente. Pensé que estaban jugando con el hijo del duque Rossi. Si quieren, ¿les apetece tomar un poco de té? Arien y Aren, con la verdad como un veneno en sus venas, lo rechazaron con una frialdad cortante. No, gracias. La voz de Arien era un témpano de hielo.
El rey está descansando. No deberíamos molestarlo. Roy dudó, desconcertado por su tono, pero finalmente regresó al salón. El emperador lo miró. Oí las voces de los niños. ¿Qué sucede? Roy pareció incómodo. Nada, padre, pero no parecían muy contentos. El emperador se tensó. No me digas que... Sucedió algo terrible mientras estaban con el hijo del duque Rossi, aventuró, saltando a la conclusión más obvia. Para los niños, afuera, fue como si un rayo les hubiera caído encima. Quedaron petrificados. Un momento después, Arien oyó un golpe en la puerta de su propia habitación. Levantó la vista y vio al emperador y a Roy entrando. El emperador se acercó a grandes zancadas, se arrodilló frente a ellos, una hazaña sorprendente para un monarca, y escudriñó sus rostros. Su propia expresión era sombría. Tal como pensé. No tienen buen aspecto en absoluto. Arien y Aren permanecieron en silencio, dos estatuas de hielo. El emperador levantó una mano, intentando tocar la mejilla de Arien. Instintivamente, la niña se apartó con un movimiento brusco, lleno de repulsión. El emperador se sorprendió visiblemente ante su reacción. Arien giró la cara. No es nada. El silencio se apoderó de él, sin saber qué decir. Finalmente, pareciendo comprender algo que se le escapaba, cerró los ojos brevemente. No dijo nada más. Se levantó y se dio la vuelta. Descansen. Roy, atónito, llamó, padre. El emperador simplemente dijo, con voz gélida, vamos. Roy no tuvo más remedio que seguirlos, lanzando una última mirada preocupada a los niños. Descansen bien. La puerta se cerró con un clic definitivo. Arien y Aren miraron la madera cerrada con una mezcla de frialdad y reproche. Hipócrita, escupió Arien con desprecio. En algún lugar de los lujosos confines del palacio, el conde Celon gritaba, «Esto es un desastre». Explicaba frenéticamente a un hombre en las sombras, «¿No he tenido noticias de ese maldito librero en días?» El hombre preguntó, «¿Se ha puesto en contacto con el duque Ezio?» Celon resopló. «¿Qué puede hacer un cobarde como él?» Ni siquiera se digna a responder. Se mordía las uñas, una rata nerviosa en una trampa de seda. Desde el ataque, he oído que el tercer príncipe ha estado merodeando por aquí. Déjenme pensar qué hacer. El hombre misterioso gritó, «Río». Una figura encapuchada, que no era otra que Río, asintió. Sí. El hombre volvió a preguntar, ¿tienes algún otro mago? Río respondió sin dudar, no. El hombre pareció decepcionado. De repente, Celon estalló en un ataque de ira contra él. Sí, no deberías haberte emocionado tanto. Un cómplice como tú es un inútil. Humillado, Río apretó los dientes, furioso. Celon se mesó los cabellos, buscando una solución. Encontrar a alguien más ahora es demasiado arriesgado. Los soldados del príncipe heredero vigilan el palacio estrictamente, y los soldados del tercer príncipe también están por todas partes. La voz del hombre misterioso sonó de nuevo, frustrada. ¡Qué molesto! Sería mucho mejor si esos dos niños se mantuvieran alejados del emperador. Suspiró. ¿Por qué demonios tuvieron que irse esos dos bastardos del palacio? Esos dos inútiles están recibiendo un trato mucho mejor del que merecen, por supuesto que querrán seguir sacando provecho. El hombre lo contradijo, no exactamente. Esos dos niños no son arrogantes contigo. Celon estaba a punto de volverse loco, mientras Río soltaba una risa burlona. El hombre sonrió para sí. Esa es la razón por la que son tan ingenuos. Solo necesitas provocarlos un poco y es fácil manipularlos. Celon pareció confundido. El hombre misterioso se frotó la barbilla. Pero incluso eso es difícil. Necesitamos una oportunidad específica para separar a esos dos niños del emperador. Los comerciantes han vuelto a desaparecer, es demasiado sospechoso. Celon estaba a medio discurso, tenemos que revisar todo el plan. En ese momento, el secretario del hombre entró. Maestro. Un segundo después, todos los presentes se quedaron boquiabiertos. Su Majestad está... Un gran número de empleados del palacio fueron convocados y arrojados de rodillas al suelo. El emperador y Roy los examinaban con ojos de halcón. El duque Rossi, presente,
habló con una reverencia impecable. Su Majestad, su visita es muy repentina. Puso una mano sobre su pecho en un saludo. ¿Qué viento favorable lo trae a esta humilde tierra? El emperador lo miró con frialdad. Duque Rossi. Su voz era pura furia. Parece que su hijo y la princesa y el príncipe, mis hijos, han tenido un pequeño problema. El duque Rossi quedó momentáneamente atónito. En los aposentos de Arien y Aren, los dos niños yacían en la cama, tomados de la mano con fuerza. Aren, susurró Arien, lo que dijo el héroe era cierto. Hablaban en voz baja. Pero fue solo un interés pasajero, oh héroe. Los ojos de Arien se llenaron de una miseria infinita. ¿Qué más puedo esperar? En este mundo, yo soy Aren, debes recordarlo. Continuó llamando su nombre. Se giraron para mirarse. Huyamos esta noche. Esta vez, de verdad. En la espaciosa habitación, las doncellas se movían, limpiando. Los dos niños, sentados en la cama, se comunicaban por transmisión de pensamiento. Cuando Arien dijo, huyamos esta noche, de verdad, Aren preguntó, sorprendido, ¿hablas en serio? Se miraron en silencio. De repente, Aren se levantó de la cama. Arien se incorporó, confundida, llamándolo por su nombre. Lo siguió, bajando también de la cama, bajo la atenta mirada de las doncellas. Aren se dirigió a la mesa y cogió un pastel. Una doncella preguntó, ¿necesita que traiga un poco de té rojo? Aren respondió sin emoción, no es necesario. Sosteniendo el pastel, transmitió a Arien, creo que quedarse aquí no está tan mal después de todo. Arien soltó un grito que hizo que todos en la habitación se sobresaltaran. ¿Qué acabas de decir? Isina y Ejin miraron a la princesa con abierta desconfianza. Aren intervino, Isina, Ejin, queremos hablar en privado. Les ordenó, esperen fuera de la puerta. No entren hasta que los llame. Las doncellas hicieron una reverencia. Sí. Antes de irse, Isina lanzó a Aren una mirada tan afilada como un cuchillo. Si vuelven a desaparecer. Aren, aún con el pastel en la mano, hizo un gesto tranquilizador. No lo haremos, te lo aseguro. Aunque, pensó para sí, eso no dependía enteramente de ellos. La puerta se cerró, dejándolos solos. Se miraron en silencio. Arien rompió el silencio. ¿Por qué dices que no está mal? ¿Qué quieres decir?, preguntó, recordando sus propias palabras. Claramente fuiste tú quien dijo que el emperador solo nos trajo aquí por un capricho temporal. Aren, impasible, replicó, ¿y qué? Esto es mucho mejor que estar con Ruraen. El rostro de Arien era pura incredulidad. Aren bajó la cabeza. Si cada día solo tengo que soportar el acoso de esa gente de la realeza, si no me golpean, si no me matan de hambre. Levantó la vista, su mirada seria. ¿Por qué iba a renunciar a esta vida cómoda? Arien quedó atónita. Aren. Antes de que pudiera terminar, él la interrumpió. La miró, sus ojos una mezcla de seriedad y un dolor profundo. ¿Quieres verme luchando y sufriendo todos los días? En ese instante, Arien comprendió. Lo miró, pensando, Dios mío, qué tonta soy. No decía esas palabras por sí mismo. Bajó la cabeza, luchando por no llorar. ¿Cómo puedo dejar que sufras más?, pensó, su rostro a punto de romperse. Esa expresión hambrienta, esos ojos llorosos, ¿cómo puedo olvidar cuánto te golpearon y cuánto sufriste? No quiero volver a ver eso nunca más. Aren, sin querer presionarla más, continuó, si nos vamos de aquí, moriremos, ¿entiendes? Arien comprendió, recordando todo lo que habían pasado. Sí, sé que hay mucha gente que nos persigue ahora, lo hemos vivido. Recordó al emperador cuestionando a Isina por la destrucción de su habitación. Están conchavados con los que destruyeron nuestro cuarto. Es una clara amenaza. Pensó en los guardias, en las barreras mágicas. Odio admitirlo, pero ahora mismo estamos siendo protegidos por el poder de la familia imperial.
Aren interrumpió sus pensamientos. Arien, escúchame. Mientras tú puedas vivir segura y cómoda, puedo seguir soportando a esa gente de la realeza. Para complacerlos, puedo aguantar a esos hipócritas, igual que aguanté a Ruraen. Le tomó la mano. Come todo lo que quieras, descansa bien. Espera a que crezcamos, a que seamos más fuertes, a que tengamos más poder, y entonces te llevaré conmigo al mundo exterior. Arien lo miró, y él sonrió como si todo estuviera bajo control. Hasta entonces, tienes que mantener la calma. ¿Puedes hacerlo? Arien lo miró aturdida, luego bajó la cabeza, susurrando con la voz quebrada, entendido, tonto. Aren le apretó la mano, sonriendo. ¿Cómo te atreves a llamarme tonto? Arien replicó, tú eres el tonto. Mientras respondía, pensaba, Aren siempre dice cosas en las que nunca había pensado. Prefiero quedarme aquí que dejar que Aren sufra más. Como él dijo, aquí no nos golpearán ni nos matarán de hambre. Pero justo entonces, las palabras del emperador brillaron en su mente, si ese pacto no hubiera amenazado mi vida, los habría matado antes de que nacieran. Al recordar esa sentencia de muerte, Arien tomó una decisión. Nunca perdonaremos fácilmente al emperador, pensó con frialdad. Finge que todo es por nosotros, pero en realidad, él fue quien quiso matarnos desde el principio. Nunca te perdonaré. Mientras tanto, en el feudo del duque Rossi, el emperador hablaba con él. ¿Quieres decir que mi hijo y el príncipe y la princesa tuvieron algún problema?, preguntó el duque. El emperador cerró los ojos, respondiendo con calma, así es. No sé los detalles, pero después de conocer a tu hijo, esos dos niños empezaron a actuar de forma muy extraña. El duque lo miró con recelo. El emperador se giró hacia el hijo del duque. ¿Estás dispuesto a decirme qué pasó? El niño se limitó a mirar la mesa, en silencio. De repente, el príncipe heredero Roy golpeó la mesa con furia. Aunque seas solo un mocoso debilucho, si no respondes con sinceridad, también serás castigado. Ante la amenaza, el niño respondió con calma, solo respondía a sus preguntas. Roy continuó presionándolo. La respuesta del niño dejó tanto al emperador como al príncipe heredero atónitos. Preguntaron por la difunta emperatriz. El emperador, al oír esto, lo miró con voz grave. ¿Qué dijeron exactamente? Cuéntamelo todo, en detalle. Tras conocer la respuesta, el emperador regresó al palacio de Arien y Aren. La puerta se abrió. Los niños, que estaban leyendo juntos, se sorprendieron al verlo entrar. ¿Ha vuelto?, preguntó Arien en voz baja, pensando que había regresado realmente tarde. El emperador se acercó a ellos, permaneciendo en silencio por un momento. Entonces, de repente, dijo, levántense. Síganme. Los niños, confusos, se pusieron en pie. El emperador les dio la espalda. Los llevaré de vuelta a su habitación. Los niños se quedaron perplejos, sin entender qué estaba pasando. Al mismo tiempo, en la residencia del duque Rossi, el duque se reía a carcajadas con su hijo. Ja, ja, ja. No esperaba que tuviéramos tan rápido la oportunidad de separar a esos gemelos del emperador. Felicitó a su hijo, bien hecho, hijo mío. Respondiste con la debida moderación. El hijo recordó su conversación con el emperador. Ambos parecían extrañar mucho a su madre y su vida anterior. Recordó la cara de incredulidad del príncipe heredero. Es imposible que estuvieran mimando a esa mujer. El emperador lo interrumpió, ¿por qué dices eso? La respuesta del niño había dejado al emperador atónito. Su Majestad transfirió a sus propios guardias personales a la difunta emperatriz, mientras que la madre de ellos fue expulsada del palacio. Parecían sentirse decepcionados por este trato diferencial. Recordó la ira de Arien y Aren. ¿Cuál fue la razón por la que la emperatriz y su madre fueron tratadas de forma tan diferente? Me exigieron una y otra vez saber cuánto amaba su Majestad a la emperatriz. Entonces, por casualidad, descubrieron que no había ningún registro del día de su nacimiento ni del de su madre. Eso los dejó desolados, Majestad. La princesa y el príncipe están muy enfadados con usted. Al oír esto, la expresión del emperador se congeló en pura incredulidad. Mientras tanto, el duque Rossi celebraba su supuesta victoria.
Majestad, sonrió con malicia, pronto probará el dolor de perder a alguien importante. En ese momento, en un pasillo del palacio, el emperador, seguido por soldados y asistentes, escoltaba a la princesa y al príncipe de vuelta a su habitación. Arien pensaba, estamos bien, ¿por qué de repente nos envía de vuelta? El emperador habló, he ordenado la renovación del palacio de Elonia, donde vivían antes. Los gemelos se quedaron helados, mirando al emperador sin comprender. Él les dio la espalda mientras caminaba. Cuando esté terminado, vivirán allí. Los sirvientes se dividieron en dos filas. Arien y Aren, llevados en brazos, pensaban, ¿quiere que volvamos al castillo de Elonia? ¿El lugar donde fuimos tan terriblemente maltratados? La imagen de una mujer sosteniendo un frasco y acercándose a ellos brilló en sus mentes. El rostro de Arien se ensombreció, una gota de sudor frío rodó por su sien. Además, si nos vamos de aquí, ¿no sabe que estaremos en grave peligro? Miraron al hombre alto de la capa real que iba delante. Efectivamente, solo fue un interés pasajero. Es imperdonable. La puerta se abrió con un clic y los llevaron a una habitación. Hemos llegado. Por favor, pasen, Altezas. Ambos abrieron los ojos de par en par, atónitos. La habitación era lujosa, con dos camas, una azul y otra rosa, y un juego de muebles de la más alta calidad. El candelabro del techo era deslumbrante. Estaban desconcertados. La alfombra era más suave, los muebles inexplicablemente más hermosos, el colchón más cómodo. El emperador los miró, y tras un momento de silencio, dijo, bueno, descansen. Se dio la vuelta y se fue. Arien y Aren lo miraron irse, sus rostros llenos de sospecha, frunciendo el ceño. Se susurraron el uno al otro, nos va a echar, ¿por qué renovar esta habitación? Hablaron con desdén. No puedo creer que quiera reconstruir el castillo de Elonia. ¿Es para parecer misericordioso? Realmente no entiendo sus acciones. La sospecha volvió. ¿Quizás realmente fue solo un interés pasajero? ¿Qué somos para él, después de todo? La escena cambió. Fuera, el príncipe heredero Roy llamaba, conde Celon. El hombre se sobresaltó, se giró y tartamudeó, príncipe heredero. Se inclinó en una reverencia exagerada. Mis respetos, Alteza. Roy repitió, conde Celon. Sí, respondió. Los ojos de Roy se entrecerraron con frialdad. ¿Estuvo usted ayer en casa del duque Rossi? El conde se congeló. ¿Cómo lo sabe?, pensó, aterrorizado. Sí, ayer fui a presentar mis respetos al duque. Pero, ¿cómo lo supo Alteza?, dijo, temblando. Roy parecía perdido en sus pensamientos. Ayer. Recordó el día anterior, en la habitación del duque Rossi. Su Majestad le dijo al duque que estaba a punto de irse. Roy miró hacia otro lado. El duque y su Majestad seguían hablando. Acompañaré a su Majestad. No es necesario. Roy se acercó a la puerta y la entreabrió. Afuera estaba, casualmente, el conde Celon. ¿Qué hace él aquí?, pensó con curiosidad. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Roy siguió observándolo. ¿Por qué no salió a recibirnos? El conde Celon tiró de la túnica de su compañero, gritando, rápido, imbécil. Roy lo vio todo de forma borrosa. Al tirar de la túnica, la capucha del joven cayó, revelando un cabello verde brillante, e incluso cejas y pupilas del mismo color. Roy siguió mirando a esa persona, y ahora, de vuelta al presente, interrogó al conde con voz severa, ¿quién era esa persona? Pensó, no tenía séquito, y ahora viene al feudo del duque con un individuo sospechoso. El rostro del conde estaba pálido, y su voz temblaba. ¿Alteza? Roy se giró. No es nada. Los músculos del conde se relajaron, pero seguía mirando a Roy con cautela, lleno de dudas. ¿Qué significa esto? De repente, el conde Celon se sobresaltó, el pánico inundando su mente. ¿Ha dicho que me ha visto? No puede ser. ¿Qué diablos está pensando? La escena cambió a una ventana, a través de la cual se podía ver a Arien y Aren en su habitación, en medio de una lección sobre los orígenes del idioma imperial. Los dos hermanos volvían a susurrar. No puedo concentrarme en nada, murmuró Arien.
Solo puedo pensar en que estamos a punto de irnos de aquí. Aren asintió, su voz igualmente apagada. Yo también. Estamos a punto de ser expulsados, ¿qué sentido tiene estudiar? Unos golpes secos en la puerta captaron su atención. Fuera, Alex, el segundo príncipe, entró con una sonrisa radiante. Hola, pequeños. Su entrada amistosa dejó al profesor boquiabierto de la sorpresa. Se acercó a los niños, saludándolos con la mano, ignorando por completo al tutor que se inclinaba en una reverencia. Oh. Los niños respondieron al saludo, hola, hermano. Alex y los gemelos charlaron un rato. Él les dijo que los extrañaba tanto que había venido a propósito. Ambos niños notaron que su hermano mayor parecía agotado, se preguntaron si su salud había mejorado en algo. Al mismo tiempo, la imagen de un hombre de cabello blanco sentado junto a la cama de Alex apareció en sus mentes. Arien y Aren apartaron la mirada rápidamente, preguntándose por qué demonios les importaban estas cosas. Después de todo, dentro de poco, no tendrían ninguna relación con la familia imperial. Alex, al notar su extraña reacción, no pudo evitar sentir curiosidad. Luego, rompió el silencio. Han estudiado bastante por hoy, ¿verdad? La verdad era que había estado deseando dar un paseo con sus adorables hermanitos desde hacía mucho tiempo. Los rostros de los niños estaban sombríos, claramente reacios, pero aún así asintieron. Sí. Los tres caminaron juntos por un sendero sombreado por árboles verdes. Alex disfrutaba de la suave brisa. El viento es realmente agradable. Arien y Aren permanecieron en un silencio sepulcral. Él volvió a sonreír. ¿No creen? Es un desperdicio tener que estudiar con un clima tan hermoso. La respuesta fue más silencio. Al ver esto, su mirada se volvió un poco más seria. ¿Pueden decirme qué está pasando exactamente? Preocupado de que aún tuvieran miedo, añadió, todos los sirvientes están lejos. La mirada de Alex se suavizó. Somos familia, ¿verdad? La expresión de los niños se volvió aún más lúgubre, sus pensamientos eran un grito silencioso, ¿familia? ¿Qué familia? Todo ha terminado. Arien finalmente habló. Nos vamos de aquí. Alex se sobresaltó, frunciendo el ceño. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Si se van de aquí, estarán en grave peligro. ¿Cómo pueden decir algo así? A Arien y Aren no pareció importarles su alarma. Ve y pregúntale al rey. Fue él quien nos ordenó regresar al palacio de Elonia. Al oír esto, los ojos de Alex se abrieron de par en par, su rostro era una máscara de absoluta incredulidad. Sintió que su padre no haría tal cosa, tenía que haber un malentendido. Pero los dos niños respondieron con una frialdad que helaba los huesos, lo oímos con nuestros propios oídos. Miraron la expresión y el tono preocupado de Alex, debatiendo internamente si debían creer en su sinceridad o si era otra actuación. Sus miradas se endurecieron. Esta familia falsa se acabó por completo. De repente, Alex cayó de rodillas, su voz se volvió urgente. Por favor, solo escúchenme un momento. Los miró con la misma ternura de siempre. Padre y sus hermanos mayores, realmente los amamos. Siempre los hemos considerado miembros importantes de nuestra familia. No sé por qué padre dijo eso, pero yo ya hablé con él. Antes de que Alex pudiera terminar, Aren lo interrumpió, su rostro una mezcla de tristeza y resentimiento. Entonces, ¿puedes responder a esta pregunta? ¿Por qué no estamos en la lista de la familia real? ¿Por qué nuestra madre tuvo que quedarse en el palacio de Elonia después de darnos a luz? Esta era, de hecho, la misma pregunta que el hijo del duque Rossi les había planteado. La pregunta dejó a Alex sin palabras. La mirada de Aren se volvió gélida, sus cejas se fruncieron. Dices que somos familia, entonces, ¿por qué nos abandonaron? Arien y Aren, con rostros serios y sin rastro de sonrisa, añadieron, porque somos bastardos. Esa es la única respuesta que se nos ocurre. La voz de Alex tembló mientras lo negaba, insistiendo en que era un malentendido. Pero ellos no querían oír nada más sobre la familia real. Se dieron la vuelta y echaron a correr. Nos vamos. Alex, atónito, gritó, esperen. Pero los niños siguieron corriendo sin mirar atrás. Antes de que pudiera decir más, Alex se desplomó, inconsciente. Justo en ese momento, el hombre de cabello blanco apareció de la nada, atrapándolo antes de que golpeara el suelo.
Era su guardaespaldas, Nioai. Suspiró, sin poder creer que estuviera cargando a un príncipe al estilo nupcial. Alex, eres un verdadero dolor de cabeza, refunfuñó. Los guardias que venían detrás vieron a Alex desmayarse y entraron en pánico. ¿Segundo príncipe? Nioai los calmó, asegurándoles que Alex estaba bien. Luego, murmuró para sí mismo, mirando en dirección a los gemelos que huían, pero esos dos son los que más preocupan. Los niños también le devolvieron la mirada con frialdad. Chason, pensó Nioai, esta vez, está en serios problemas. La escena cambió abruptamente, un hombre de cabello rojo con una túnica roja estaba sumergido en agua. Era el guardián de Arien Yaren, Chason.